Arturo Pertosa, secretario de Seguridad, Matías Malekchuk, director de Tránsito, lamentablemente, ¿no? Una nueva cantidad de motos secuestradas, pero aparte con motos recuperadas por robo, Arturo, ¿no? Sí, buenos días, la verdad es que sí. Hemos dispuesto, ¿no?, estos fuertes operativos, como ya lo hemos anunciado, con una tolerancia cero, como lo decimos nosotros desde la Secretaría de Seguridad, donde en el transcurso de este fin de semana, jueves, viernes y ayer domingo, el director de Tránsito con todo su equipo de trabajo, con personal de la Policía Comunal y el Grupo GAD, secuestraron 15 motocicletas, todas de ellas con caño de escape libre y 2 de ellas con pedido de secuestro activo, es decir, motos que habían sido sustraídas en nuestra ciudad. El fin de semana inmediato anterior se habían secuestrado también unas 12 motocicletas con caño de escape libre, todo ello más las que se secuestran semanalmente por falta de uso del casco y la documentación reglamentaria. En este caso, lo importante para destacar es esta campaña que venimos haciendo desde el área de seguridad y tránsito de la municipalidad, que es una política del intendente Britos de impedir la invasión del espacio público por parte de los malvivientes, porque hay que decirlo con todos los nombres, son malvivientes que utilizan facas, punteras bajo la baulera de la motocicleta, que andan tirando los famosos cortes, que generan contraexplosiones, perturbando el orden público y la paz social. De esa manera, obviamente, el intendente nos ha encomendado que nos encarguemos justamente de los malvivientes que perturban el orden social, y hemos dispuesto diferentes tipos de operativos dinámicos con el director de Tránsito, donde se secuestraron estas motocicletas que mencionábamos anteriormente. También es cierto que hubo casos de reincidencia. Lamentablemente hay familias que no acompañan. Hubo un caso puntual de 3 secuestros que tuvo un joven, a quien personalmente hemos atendido a la madre del mismo, haciéndole entender que lo que estamos haciendo es proteger no solo la vida y la integridad física de su hijo, sino el orden social y la paz social, cuestiones que muchas veces algunos inadaptados no lo quieren ver. De esa manera nosotros vamos a seguir trabajando con la misma firmeza y con la misma entereza que lo venimos haciendo, teniendo una tolerancia cero, donde la moto queda retenida por 60 días, y estamos con el director de Tránsito trabajando para elaborar un proyecto de que estas motocicletas queden retenidas por más tiempo, es decir, la idea es llevarlo a un plazo de 90 días, justamente para desalentar este tipo de actitudes que rozan lo delictual, ¿sí? En este caso, si bien hay contravenciones de tránsito que violan la ley nacional y la ley provincial de tránsito, no menos es cierto que se hace con una maldad por parte del contraventor, porque verlos cómo circulan cerca de espacios céntricos, espacios públicos, tirando cortes, contraexplosiones, haciendo la famosa maniobra de Willy, poniendo en riesgo la vida de los vecinos y molestando, bueno, nosotros hemos dispuesto que contra todo ese tipo de actitudes vamos a disponer los operativos que sean necesarios para que las motos queden secuestradas e incluso a posteriori compactar los caños de escape, que a la brevedad lo vamos a estar haciendo. Arturo, ya 60 días parecía un montón y un poco diferenciaba justamente, ¿no?, de quién no lleva el casco colocado, pero que tiene seguro, documentación al día, licencia, lo que fuera. Pero evidentemente no es suficiente para estos que, por ejemplo, ¿no?, reinciden 2, 3 veces y automáticamente que sacan la moto, vuelven a poner el caño de escape libre y empiezan a molestar otra vez, ¿no? Como decís vos, Caro, no solo que son reincidentes, sino la animosidad con la que lo hacen. O sea, el goce y el disfrute que tienen los contraventores generando contraexplosiones es algo que la verdad que yo en lo personal no lo puedo entender, pero evidentemente lo hacen. Y de esa manera vamos a seguir trabajando con la mayor firmeza y obviamente con todas las herramientas que nos brinda el Estado para desalentar este tipo de situaciones. Nosotros venimos trabajando diferentes facetas que tienen que ver en cuanto a la seguridad vial, con el programa de entrega de cascos, con el programa de Mi Primer Licencia en una escuela de manejo municipal, en un predio municipal, con inspectores municipales, con gente preparada y capacitada, pero también entendemos que hay que poner mano dura en este sentido, secuestrar las motocicletas de estos contraventores, que muchos de ellos son delincuentes. ¿Por qué? Porque de las 15 motos que se secuestraron el fin de semana, 2 tenían pedido de secuestro activo y algunos de ellos son menores de edad. Es decir, hay menores de edad que llevan motos robadas de la casa y los padres brillan por su ausencia. Entonces también hay que responsabilizar a las familias de estos delincuentes, que incluso agreden al personal policial, al director de tránsito, al personal de tránsito, con facas, con punteras, y dañan el patrimonio del Estado arrojando piedras y elementos contundentes.
De esta manera nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, incluso el propio intendente nos ha encomendado eso. Hemos escuchado algunas declaraciones de algunos concejales de la oposición que tiene que ver con el tema de tránsito, que llama la atención claramente, que han formado parte de gestiones anteriores donde los espacios públicos estaban invadidos por más de 50 motos, donde no le permitían al personal de tránsito y al personal de Guardia Urbana trabajar libremente para secuestrar estas motocicletas, lo dejaban al libre albedrío. Bueno, esos concejales de la oposición que hoy se están quejando, entre comillas, o que están planteando algunas situaciones con respecto al tránsito, son los que estaban de brazos cruzados tomando café en lugares céntricos de nuestra ciudad, viendo cómo Chivilcoy se caía a pedazos. Por eso cuando el vecino eligió a Guillermo allá por diciembre de 2015 y lo viene ratificando en el 2019 y en el 2023 en las urnas, y seguramente lo ratifica en el 2027, nos pidió eso. Orden, cosa que le vamos a seguir brindando esa respuesta al vecino de Chivilcoy, llevarle esa tranquilidad que vamos a seguir trabajando de la misma manera. Antes de hablar de lo que habían sido las declaraciones de algunos concejales, incluso responsabilizando, ¿no?, a la gestión por los siniestros viales y bueno, lamentablemente, ¿no?, heridos graves o pérdidas, ¿no?, justamente de la vida, hablaste de responsabilidad, ¿no? Y me parece que esto es para destacarlo como legislador, como representante del pueblo que está ocupando, por ejemplo, Martín Echeverría. Debería ser un llamado a las familias, ¿no? Porque cuántas de estas motos secuestradas o permanentemente ustedes se están reuniendo con familias de menores de edad circulando en moto a altas horas de la madrugada, y no solo peligro para ese chico, sino también para los vecinos, ¿no? Como por eso digo, la responsabilidad hubiese sido eso. Es que justamente el Estado está utilizando todas las herramientas, el Estado municipal que tiene a su cargo, con la Escuela Municipal de Manejo, con la entrega de licencias, con la entrega de cascos, con este tipo de programas que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Seguridad y la Dirección de Tránsito, y en este caso responsabilizar solo al Estado de una manera, diría, con una animosidad manifiesta por parte del concejal Echeverría, a mí no me llama la atención, ¿sí? Porque Echeverría viene de una gestión inoperante, de una gestión donde se permitía todo este tipo de tropelías, todo este tipo de contravenciones, se hacía, como se dice en la jerga, la vista gorda con respecto a las motocicletas que circulaban con escape libre, se hacía la vista gorda cuando se cobraba peaje en la plaza principal, se tapaban los hechos delictuales en los medios masivos de comunicación y no se decía nada, y Echeverría formó parte de ese gobierno. O sea, Echeverría, que venga a hablar, por lo menos se debería llamar al silencio, ¿sí? Y hago un paréntesis aparte con la empresa Entuxe, que momentáneamente me toca ser el presidente, advertir que las declaraciones de Echeverría fueron de esa naturaleza, de esas características. No me llama la atención sabiendo de dónde viene, pero claramente la responsabilidad, en este caso nosotros hacemos hincapié en la familia, sobre todo en los menores de edad, ¿no? Que los padres le compran una motocicleta para que salgan a circular en la vía pública y encima les permiten que lo hagan de esta manera, con cambio de escape libre, sin casco, sin la documentación, etcétera, etcétera. Matías, obviamente es un lugar ingrato, ¿no? Tanto la Secretaría de Seguridad como la Dirección de Tránsito siempre tiene cosas más feas que las buenas, ¿no? Que los objetivos. Pero yo decía, durante la sesión dijeron, parece que encuentran las políticas de Estado a partir de la gestión de Brito, sobre todo en tránsito. Y la verdad es que uno hacía memoria cuando fue, por ejemplo, que implementaron el prohibido girar a la izquierda en las avenidas. ¿Cuántas demandas o críticas habían tenido esa situación? O los, no sé cómo se llaman, los palitos que están bordeando justamente los lomos de burro para evitar justamente que los chicos se maten tratando de esquivarla, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás todas estas cosas? Sobre todo porque trabajás mano a mano con los agentes de tránsito, ¿no? Bueno, buenas tardes. Sí, como bien decís, Caro, bueno, uno escucha esas declaraciones, pero bueno, sabemos de quién viene. Como explicaba el secretario de Seguridad, muchos de estos cuestionamientos que se realizan en el Consejo Deliberante son por exfuncionarios que integraron gestiones anteriores, gestiones que había una desidia justamente en los diferentes espacios públicos. Yo me acuerdo cuando íbamos por ahí a tu radio, a la Plaza Belgrano, las motos corriendo picadas arriba de la Plaza Belgrano, y todas estas medidas que enumeró el secretario de Seguridad y que seguimos llevando adelante, son medidas que iniciaron con la gestión justamente del intendente Britos. Nosotros cuando entramos en la gestión en diciembre del 2015 nos encontramos con
con una Secretaría de Seguridad, con una Dirección de Tránsito totalmente abandonada, ni hablar ya desde lo edilicio, donde está ubicada la Secretaría de Seguridad o cómo estaba la Dirección de Tránsito, ni hablar de las políticas que se implementaban en la vía pública, donde no había un control, donde los propios inspectores de tránsito nos comentaban estas situaciones que vivían, mismo en situaciones de elecciones previas, donde decían que, bueno, que no salgan los móviles a los diferentes espacios públicos, los dejaban guardados en la Dirección de Tránsito, justamente porque no querían realizar ningún tipo de control. Y bueno, nosotros justamente todo lo contrario, escuchamos al vecino, implementamos políticas que entendemos que muchas veces generan por ahí alguna molestia, pero lo hacemos con buena fe. Desde el momento de colocar un reductor de velocidad, desde el momento de colocar los delineadores que vos decías a los costados de los reductores de velocidad, que me acuerdo cuando lo comentábamos con el secretario de Seguridad y con el intendente que se informó en el despacho, hubo muchas cargadas de por qué de implementar eso, y la verdad que veníamos de varios fallecimientos justamente en la avenida de Tomaso por evitar pasar el reductor de velocidad como corresponde. Pero bueno, tomando esa medida que ya lleva 3 años, gracias a Dios no volvimos a tener otra persona fallecida en la avenida de Tomaso por pasar el reductor por el costado, justamente por donde no se debe. Pero bueno, son políticas que hay que implementar, son políticas que surgen justamente del intendente, de la Secretaría de Seguridad, y que la llevamos adelante con todo el personal de tránsito, al cual les agradezco siempre el compromiso que tienen ellos, siempre que hablamos para, por ejemplo, salir a secuestrar estas motocicletas que molestan al vecino de Chivilcoy, están al pie del cañón, como decimos nosotros, a cualquier hora, sea mañana, tarde y fundamentalmente a la noche, cuando salimos con ellos, al personal de la Policía Comunal, al personal del GAD, que siempre tienen una muy buena predisposición, y que bueno, que muchas veces se torna agresivos los secuestros por parte de la persona que está manejando el motovehículo, donde agreden al personal de tránsito, donde nos han agredido personalmente, y los móviles también, y los autos particulares nuestros. Pero bueno, eso no nos desalienta, sino que todo lo contrario. Siempre que hemos hablado con los vecinos que se han acercado por alguna inquietud a la Secretaría de Seguridad, lo hemos recibido, lo hemos escuchado y le hemos dado respuesta. Eso lo sabe el vecino de Chivilcoy, como bien decía el secretario de Seguridad. Por algo lo eligieron a Guillermo en el 2015, por algo lo eligieron en el 2019, en el 2023, justamente ratificando todo esto. Y no es algo nuevo, estos cuestionamientos surgieron en el 2019, surgieron en el 2023, y quedó demostrado que la gente quiere todo lo contrario y ve todo lo contrario en el intendente. Que justamente estos operativos que se llevan adelante es lo que la gente quiere, es lo que la gente pide, y es lo que nosotros a través de la Secretaría implementamos y llevamos adelante. Ustedes van hablando y yo me voy acordando de algunas cosas, ¿no? Cuando fue el secuestro de una gran cantidad de motos, referentes políticos, ¿no? De distintos espacios, ingresaban a los grupos de los chicos a los que le habían secuestrado la moto, alentándolos a que él iba a poder evitarles el secuestro, ¿no? Como que en realidad la falla era del Estado, que había secuestrado una moto que era conducida por un menor de edad, con escape libre, con un montón de contravenciones. Y eso fue cambiando, lo hablábamos la otra vez, ¿no? Parecía que lo que estaba bien era justamente lo que está mal. Sí, exactamente. O sea, que los espacios públicos estén tomados, que por todas las avenidas de Chivilcoy se corran picadas o vayan haciendo bullying las motos, era lo normal. Mismo, como decía anteriormente, el personal de tránsito lamentablemente estaba atado de pies y manos y no podía... Sin comunicación, sin handy, todo eso se fue incorporando. Bueno, cámaras de seguridad también en los móviles, ¿no? Como para tener control, tanto para los agentes de tránsito como para las personas, ¿no? Sí, exactamente. Y mira, justo que me decís las cámaras, en el operativo, por ejemplo, que hicimos ayer, trabajamos en conjunto con el Centro Multiagencia, donde ellos nos iban pasando filmación y grabación y fotos de las cámaras, donde había grupitos de 3 o 4 motos en distintos puntos de la ciudad, y nosotros íbamos con el personal y se realizaba el secuestro del motovehículo. Y siempre remarco esto, nosotros cuando entramos a la gestión que se hizo ese operativo grande, que salió por todos lados, secuestramos 52 motos. Y hoy no hay 52 motos circulando por Chivilcoy molestando. Motos que molestan, sí, lamentablemente hay, y son estos inadaptados, como decía el secretario de Seguridad, que lamentablemente son reincidentes, y muchos de ellos, como fue el caso de ayer, que lo digo porque es con mayor de edad, por ejemplo, Tobías Portillo, al cual ya le allanamos el domicilio 2 veces, y seguramente tenga un nuevo allanamiento, porque hace todo lo contrario. O sea, hemos hablado con él personalmente, le han allanado el domicilio 2 veces, y él sigue circulando con un caño de escape libre, pasando los semáforos en rojos, hace alarde de cuando, por ejemplo, le secuestramos una moto y sube hasta videos propios con su hijo menor de edad,
circulando por la ruta, como si eso estaría bien. Y nosotros queremos evitar que él tenga un siniestro y ni hablar que su hijo menor de edad. O sea, entonces estas políticas que llevamos adelante las vamos a seguir fortaleciendo y obviamente con una denuncia nueva que ya está en curso, donde ya se han aportado todas las cámaras del centro multiagencia, del cual hacen un trabajo, la verdad, también importante para poder adjuntar a la Fiscalía todas las pruebas y con el personal policial, así que seguramente a la brevedad tendremos noticias de un nuevo allanamiento. Bueno, esto es importante remarcarlo, ¿no? Porque a veces justamente hacen alardes de haber evitado un operativo o haber, no sé, en una persecución, haber zafado y esas cuestiones. Digo, toda esta información que fue recolectando el Centro Multiagencia a través de monitoreo y de lo que hacen a diario, tanto personal policial, ustedes como tránsito, etcétera, se va volcando en una causa judicial que después puede terminar en un allanamiento, ¿no? Sí, no queda en la nada, como bien decís. Todo se aporta a la justicia. Nosotros tenemos varias herramientas, desde el secuestro en la vía pública, ya sea por la ley provincial, ley nacional o las ordenanzas que tenemos en el municipio, el cual nos faculta y nos permite realizar el secuestro. No solamente no nos quedamos con eso, sino que también realizamos los allanamientos, que es algo histórico también en Chivilcoy. O sea, nunca se había hecho un allanamiento por personas que hagan wheelie en la moto o circulen molestando con caño de escape libre. Bueno, nosotros lo llevamos adelante. Justamente el secretario de Seguridad habló en su momento para averiguar cómo era bien la metodología para poder implementarlo. Se realizó la denuncia, se aportaron las pruebas y bueno, y se otorgaron los allanamientos, que fue 1 a menores y 2 a mayores. O sea, se hicieron 3 allanamientos en Chivilcoy, de los cuales nunca se había hecho ningún allanamiento. Y bueno, estamos trabajando para seguir haciendo estos tipos de allanamientos que dan un resultado muy positivo y que en varios de ellos hemos encontrado también motos robadas. Hay una tarea que no se ve y que también la hacen, que es reunirse con la familia al advertir a algún conductor de motos que está poniendo en riesgo su vida o la de los demás. Se reúne con la familia, se les advierte, cuando se les secuestra la moto los atienden. Hay todo un programa que recién decía, ¿no? La entrega de casco, el turno para sacar la licencia, la inmediatez con que se recibe también la licencia de conducir y un programa establecido, ¿no? Con un curso teórico práctico. Y yo decía, iba recordándolo, a la radio llegaban con 3 cascos para que nosotros los sortimos entre los oyentes. Ese era el programa, por ejemplo, que tenía gestiones anteriores, voy acordándome, ¿no? Pero digo, hay un trabajo también silencioso que se hace, ¿no? Sí, o sea, como decís vos, Caro, es una impronta de la gestión de atender a todos los vecinos, no solo atendiendo al contraventor, a los familiares, fundamentalmente a los padres. Nobleza obliga, hay muchos padres que colaboran, con esto. Una vez que se enteran que se le secuestra la moto al hijo, se le explica que es de los que andan en el pelotón. Me ha tocado hablar incluso con personas conocidas, porque Chivilcoy en eso obviamente nos conocemos todos, y uno le lleva las pruebas, las filmaciones, y se sorprenden algunos papás de que sus propios hijos estén circulando con el famoso pelotón, generando este tipo de disturbios y maniobras que mencionábamos anteriormente. Y hay otros que son quizás más reticentes, que lo único que les interesa es recuperar la moto. En ese sentido, por eso nosotros decimos, hay una cuestión que tiene que ver con lo familiar, fundamentalmente, y con lo social, donde tiene que haber una contención por parte de los padres, ya sea en la compra del motovehículo, en la entrega del mismo al menor, a su hijo, y eventualmente, si ya tiene la edad, que es 17 años, con autorización de los padres, que gestione la licencia de conducir y que lo haga en regla. Con la licencia habilitante para la categoría de la motocicleta que conduce, que lo haga con el casco protector, con el seguro de responsabilidad civil obligatorio, con la chapa patente colocada, con los plásticos colocados y obviamente circulando dentro del marco legal. Porque a eso se suma que muchas veces hay papás que se enteran que su hijo / hija circulan a bordo de una motocicleta de un tercero, y ahí es donde quizás se llevan la sorpresa. Entonces hacemos un llamado de atención, como siempre decimos, a las familias que estén atentos a este tipo de situaciones, porque claramente lo hacemos para cuidar la vida y la integridad física de los chicos.